En lo profundo del abrazo esmeralda de los bosques uruguayos, donde árboles antiguos susurraban secretos al viento, yacía una reliquia olvidada de una era pasada. La estación perdida. La estación perdida. Tragada por el implacable abrazo de la naturaleza. Sus restos esqueléticos se erguían como un testimonio inquietante del paso del tiempo. Enredaderas, como serpientes esmeralda, se deslizaban alrededor de vigas oxidadas, y la plataforma, una vez orgullosa, yacía destrozada, un mosaico de sueños rotos. Los lugareños hablaban de la estación en voz baja, sus voces cargadas de un miedo transmitido de generación en generación. La leyenda contaba que bajo el brillo plateado de la luna nueva, el silencio del bosque sería roto por un silbido lúgubre, anunciando la llegada de un tren espectral, el tren fantasma. Se decía que sus pasajeros fantasmales, atados para siempre a este reino terrenal, eran almas perdidas en un trágico accidente, cuyos gritos de salvación resonaban a través de los siglos. Algunos lo descartaban como simple folclore, las divagaciones de mentes supersticiosas. Pero otros, con los ojos muy abiertos por el miedo, juraban haber presenciado el brillo etéreo del tren atravesar el velo de la noche, su luz espectral iluminando el bosque con una luminiscencia de otro mundo. La estación perdida, afirmaban, no era solo una ruina olvidada. Era un portal, una puerta de entrada a un reino donde los vivos y los muertos se cruzaban, donde los límites del tiempo y la realidad se difuminaban. Marcos, un historiador con una sed insaciable por lo desconocido, siempre había estado cautivado por las historias de lo sobrenatural. Se burlaba de los escépticos, creyendo que cada leyenda, sin importar cuán fantástica, contenía una pizca de verdad. Cuando escuchó los susurros de la estación perdida y su tren fantasma, supo que se había topado con un misterio que pedía a gritos ser desentrañado. Armado con su cuaderno, cámara y una buena dosis de aprensión, se embarcó en un viaje al corazón de la naturaleza uruguaya, decidido a separar la realidad de la ficción. Cuanto más se acercaba a la estación, más opresiva se volvía la atmósfera. El aire se volvió denso con el aroma a tierra húmeda y vegetación en descomposición, y un silencio inquietante cubría el bosque. Incluso los pájaros parecían evitar este lugar abandonado, sus alegres cantos reemplazados por una quietud espeluznante. Cuando Marcos pisó la desmoronada plataforma, no pudo evitar la sensación de que lo estaban observando, cada uno de sus movimientos escrutado por ojos invisibles. El bosque contuvo la respiración, sus árboles antiguos erguidos como centinelas silenciosos, sus ramas nudosas extendiéndose como dedos esqueléticos. El sol comenzó su descenso, proyectando largas y ominosas sombras que bailaban y se retorcían como fantasmas en la luz que se desvanecía. Marcos, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y emoción, exploró el interior en ruinas de la estación. Bancos cubiertos de polvo se alineaban en las paredes, sus superficies grabadas con el grafiti del tiempo. Ventanas rotas, como ojos vacíos, miraban fijamente la oscuridad que se acercaba, y el aire se cargaba con el peso de recuerdos olvidados. A medida que el crepúsculo se convertía en noche, el bosque cobraba vida con una cacofonía de sonidos. En la distancia, un búho ululaba su lúgubre llamada, y el susurro de las hojas le producía escalofríos a Marcos. Podía sentir una presencia, fría y etérea, acercándose a él, y los pelos de la nuca se le erizaron. El aire se volvió notablemente más frío, y un ligero olor metálico, como el olor a sangre vieja, flotaba en el aire. La mano de Marcos instintivamente buscó el crucifijo que llevaba alrededor del cuello. Sus dedos trazaban su contorno familiar, como buscando consuelo en su tacto. De repente, un ruido sordo resonó a través del bosque, aumentando de volumen con cada segundo que pasaba. El corazón de Marcos dio un vuelco cuando el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por una mezcla de terror y asombro, mientras una luz cegadora atravesaba la oscuridad. Su origen emergía de la curva de las vías. El contorno fantasmal de una locomotora de vapor se materializó entre las sombras. Sus ruedas de hierro chirriaban contra las vías oxidadas como si arañaran su camino de regreso del abismo. Detrás de ella había varios vagones de pasajeros. Sus ventanas brillaban con una luz extraña y etérea.